Comparto el texto que corresponde para este día Jueves Santo, tomado de San Juan en el capítulo 13, del versículo 1 al versículo 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que se había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena, y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies a los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado está completamente limpio, y basta lavarse los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús les dijo que el que se baña está completamente limpio. Sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado este ejemplo, y ustedes deben hacer lo que he hecho yo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, pues llegamos al día jueves, donde es muy importante dentro de la liturgia cristiana católica, por el hecho en que Jesucristo, en esta última cena que quiere compartir con sus discípulos, sus amigos, los más cercanos a él, quiere darles a comprender que Jesucristo se quiere quedar también en el pan. El Evangelio nos narra, especialmente en el versículo 1, algo que Jesucristo realizó, no solamente de palabra, sino de obra. Y nos termina diciendo el versículo 1 que los amó hasta el extremo. Pero ¿cuál fue el extremo que Jesús demostró para poder explicar el evangelista el amor tan grande que tuvo por cada uno? Bueno, ese amor extremo fue haberse entregado, haberse dado por completo a ellos, tanto de manera pública, es decir, en su vida, explicándoles las escrituras, explicándoles el reino de Dios, la voluntad de Dios, pero sobre todo se va a cumplir en la entrega que se hace a sí mismo como alimento y en la cruz del Calvario. Jesucristo, por lo tanto, ama incondicionalmente. Y ese texto nos debe recordar que cada uno de nosotros también somos importantes para Dios. Somos importantes ya que Él, por medio de Jesucristo, nos ha querido demostrar el gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros. El gran amor que le tiene al mundo entero.
Es probable que en nuestra vida no le hayamos prestado mayor atención a la palabra. Es probable que no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Pero eso no significa que estamos fuera del amor de Dios. Al contrario, aunque no hayamos experimentado una presencia de Jesús, eso significa entonces que nosotros podemos llegar a realizarlo, podemos llegar a experimentarlo, pero ¿de qué manera? Permitiéndole a nuestro corazón recibirlo, permitiéndole a nuestro corazón poder aceptarlo. Luego, también se conmemoran dos acontecimientos importantes que no quiero que pasen, no quisiera que pasaran desprovistos en este caso. El primero es que Jesucristo se entrega como alimento por medio de la Eucaristía. Lo dije en otro video anterior. Nosotros los cristianos católicos tenemos esa ventaja, esa virtud, que en el altar cada vez que hay misa, cada vez que hay ofrenda, es porque Jesucristo se entrega por amor a nosotros. Cada vez que el sacerdote eleva el Santísimo, esa custodia, allí está Jesús. Y como lo dije anteriormente y nuevamente lo quiero recalcar, cuando nosotros nos arrodillamos y adoramos, no adoramos al metal, adoramos a Jesucristo, que se encuentra presente, que es su cuerpo y su sangre, no un símbolo, no un significado, no una presencia momentánea, no. Jesucristo se ha quedado como alimento en la Eucaristía. Y algo bien interesante que debemos resaltar, y es que los primeros cristianos no se avergonzaban de la Eucaristía. Los primeros cristianos, a pesar de la persecución que estaban sufriendo, ellos a escondida en las catacumbas, y podemos verlo en la historia, en las catacumbas se escondían para poder celebrar la Eucaristía. La pregunta es, ¿qué importancia le daban los cristianos o por qué le daban una mayor importancia los primeros cristianos a la Eucaristía? ¿Será que nosotros también estaríamos haciendo lo mismo o es que nos hemos descuidado? ¿O es que ya la Eucaristía para nosotros no le hemos encontrado el valor importante? No se trata de sentir, porque aquí hay un problema que sucede en el cristianismo actual, y es que muchos se van por el sentimiento y no por la convicción. Se van más por un pensamiento, por una acción que puede ser en el momento. No estoy diciendo que no se puede sentir la presencia de Cristo, sí se puede. Pero no debemos quedarnos en el sentimiento, porque es algo efímero, algo que puede terminar, puede durar horas, puede durar días, pero eso no significa que es eterno, mientras que la convicción es algo seguro. El primer elemento entonces de este día jueves eucarístico, jueves de Semana Santa, es que Jesús se queda en la Eucaristía. El alimento donde ya San Juan en el capítulo 6, versículo 51, Jesús nos dirá, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y todo el capítulo 6 nos dirá Jesús, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por lo tanto, la vida eterna no está en filosofía, no está en el estudio, no. Más bien está en el encuentro, en el acercamiento personal que puede tener mi corazón y el suyo para Jesucristo. El acercamiento personal. Entonces Jesús se queda. Y hay algo que también quiero explicar brevemente. Y es que la Eucaristía en la Iglesia Católica no es algo nuevo, no es algo que, bueno, se lo inventó algún sacerdote por ahí. Algún papa se le ocurrió reunir a las personas y bueno, vamos a cantar y vamos a leer. No, no, no. Eso viene desde el principio de los tiempos. Si hay algo que tiene la Iglesia, es jerarquía, es historia, es unión a la verdad. Es por ello que el catecismo lo relata como el depósito de la fe.
Después de Jesucristo quedan los apóstoles. Pero después de los apóstoles, ¿quién quedó? Pues bien, los apóstoles fueron formando las comunidades, luego fueron formando presbíteros, que ya la escritura también nos va a comentar eso en otro pasaje. No un evangelista, sino otro texto de las cartas especialmente. Y fueron instituyendo presbíteros en las comunidades. Es decir, después de eso, luego continúa la línea hasta nuestros tiempos. Quiero resaltar entonces que el único quien puede realizar, el único autorizado para poder permitir este culto divino son los sacerdotes, aquellos autorizados por Jesucristo, los obispos, el Papa. ¿Por qué no cualquier feligrés o cualquier miembro? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque no hemos recibido ese llamado. Cada uno de nosotros ha sido llamado de acuerdo al don que Dios ha podido regalar. Unos a la vida célibe y consagrada como los sacerdotes y las religiosas. Otros en el matrimonio. Otros podría ser que en su vida célibe sin necesidad de ser religiosos o sacerdotes, pero servirle al Señor en obras de caridad, etc. Y luego el segundo punto que quiero resaltar es que también la figura del sacerdote se ve reflejada en el texto. Pero ¿de qué manera? Bueno, porque Jesús les dice a los discípulos que ellos llaman a Jesús Maestro y Señor. Y Jesús lo resalta y dice, y hacen bien en decirme eso. Es decir, Jesús les está diciendo a sus discípulos que aunque Él va a comer la última cena con ellos, pero les da la autorización. Por esa razón yo decía anteriormente que nadie más que solamente el sacerdote, el obispo, el papa, son los únicos y autorizados por Jesucristo y la iglesia para poder llevar y consagrar el cuerpo del Señor Jesús. Nadie más. Jesús en la última cena no usó una galleta salada, no utilizó como bebida pues jugo de alguna compañía que las actuales en nuestros tiempos modernos existen. No, Jesús, nos dice el Evangelio, usó pan y vino. Por lo tanto, si nosotros llegamos a escuchar, es que en la iglesia tal, pues vamos a tener la cena del Señor. Sí, pero resulta que ahí dan galleta salada. Resulta que ahí dan a lo mejor fresco, a lo mejor algo relacionado a la uva, pero que no es vino. Entonces, debemos tener un poco de cuidado también. Si nosotros queremos buscar la verdad, debemos darnos cuenta de lo que la Escritura nos narra. Y para finalizar, la invitación que este texto y posiblemente todos los sacerdotes y el Papa nos han hecho este día es valorar a Jesucristo, valorar la presencia de Cristo en la Eucaristía, valorar a nuestros sacerdotes. Oremos mucho por ellos. Son hombres, ciertamente, cometen errores como cada uno de nosotros. Hay un error que sucede en el cristianismo actual también, y que a lo mejor se nos ha metido esa idea en la cabeza. Y es que queremos ver que el sacerdote sea perfecto. Cuando un sacerdote comete un error, comete un pecado, lo señalamos medio mundo. A veces, quizás todos o muchas personas quieren ver perfección cuando ni siquiera ellos mismos, es decir, las mismas personas, la practicamos o lo practicamos. Muchos quieren ver que el sacerdote sea una persona que no cometa ningún error. A veces pedimos lo que no podemos dar. Nosotros queremos que el sacerdote no falle. Bueno, no demos tampoco nosotros mal testimonio. Ah, el sacerdote falló. Sí, todo mundo lo señala, ¿cierto? Porque es un hombre, es un ser humano. Ahora la pregunta es, si usted y yo queremos que los sacerdotes no fallen, que sean perfectos, ¿por qué no comenzamos nosotros? Nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos perfectos y que siempre vamos a fallar. Entonces la pregunta es,
¿Qué vamos a esperar de un sacerdote? Pues lo mismo, tarde o temprano puede fallar. Claro, no debemos poner nuestra mirada en el hombre, sino en Jesucristo. Así es que invito durante este tiempo, sobre todo este día jueves santo, reflexionar y tener la oportunidad de recibir a Jesús en la Eucaristía. Es probable que ahí por nuestros lugares vaya a pasar el sacerdote con el Santísimo, pues con mucho deseo en nuestro corazón, doblemos nuestras rodillas. Y si no va a suceder eso, pues en nuestras oraciones personales pidamos a Jesús que venga y que siempre se quede con nosotros. Y sobre todo también pidámosle para que existan vocaciones sacerdotales. Recuerde, no todos hemos sido llamados a la misma vocación, pero sí a la vida eterna. Así es que el texto del Evangelio de este día nos invita sobre todo a recordar que Jesucristo se ha quedado en su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. No es un símbolo, no es una presencia momentánea, no es algo que en segundos puede existir o no. Al contrario, Jesús está ahí presente con su cuerpo y con su sangre, su alma, humanidad y divinidad. Vayamos al encuentro de Jesús que nos espera en el Santísimo Sacramento.